Muy buenas, bienvenido a la lección de hoy. Le saluda a su amigo el Panda Creador. En la lección de hoy, me muestro ya físicamente. Comencemos. En la lección de hoy veremos por qué un modelo. En el segundo paso veremos el proceso para crear este modelo. Y como tercero en nuestra lección terminaremos con la importancia de refactorizar y cuándo refactorizar nuestro modelo. ¿Por qué un modelo de datos? Bueno, un modelo de datos se utiliza para responder los casos de uso principales de tu aplicación y provee el mejor rendimiento para las consultas que darán solución a estos casos de uso. Un modelo de datos también es muy importante en tu proyecto cuando trabajas en equipo o cuando quieres compartir la lógica de tu negocio o de tu aplicación con otras personas a las cuales estás interesada de que sepan de qué va tu aplicación. Ahora veremos el proceso para modelar tus datos. Este proceso consta de 7 pasos muy importantes. El primer paso será entender el dominio y definir los casos de uso específicos para tu aplicación. Estos casos de uso que son la clave del funcionamiento de tu aplicación. Es muy importante que entiendas primero tu dominio, de qué va la lógica de tu aplicación o tu negocio, antes de definir tus casos de uso clave para que no te quede ninguno fuera y tengas todo exactamente lo que necesitas para el funcionamiento correcto de la misma. En el segundo paso vamos a desarrollar un modelo de datos inicial. Como es un modelo de datos inicial no vamos a entrar en detalle, solamente pondremos los nodos y las relaciones que hemos definido en el paso anterior. En el tercer paso ya vamos a entrar un poco más en profundidad, porque probaremos los casos de uso con el modelo de datos inicial. Para responder a estos casos de uso siempre necesitaremos detalles. Por ejemplo, cuál es la edad de esta persona, cuál es la categoría de esto y así sucesivamente. Para ellos, en este tercer paso vamos a determinar las etiquetas, los tipos de relaciones y las propiedades, tanto de los nodos como las propiedades de las relaciones. Todo lo necesario lo vamos a hacer en este paso para darle una respuesta a los casos de uso especificados en el punto 1. Ya en el punto 4 vamos a crear el grafo o instancia del modelo. Ya tenemos el modelo definido, creado y con todos sus detalles. Entonces en este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle los datos que tenemos provistos para probar los casos de uso y así crearemos nuestra instancia del modelo. Ya esto se hará con Cypher dentro de Neo4j. En el quinto paso vamos a probar los casos de uso contra la instancia del modelo y ver la optimización de los mismos. Ya esto es completamente también con Cypher, ya es tirándole los casos de uso directamente con Cypher contra la instancia del modelo. En el paso 6 vamos a refactorizar el modelo de grafo por cambios en los casos de uso para mejorar la optimización de las consultas. Es decir, vamos a realizar cambios en nuestro grafo que nos ayudarán a mejorar el tiempo de respuesta que tendrán nuestras consultas cuando las hacemos a nuestra instancia del modelo. Anteriormente, si vieron los videos anteriores, habrán visto que existe una forma de mejorar las consultas que es con la especificación de las relaciones. Cuando se hace una especificación de relaciones, esto lleva consigo una refactorización. En el paso 7 vamos a implementar la refactorización esta que hemos definido en el grafo y volveremos a testear las consultas usando Cypher. Ya estos Cypher estarán modificados con la nueva refactorización que le hicimos al grafo y veremos un resultado más optimizado de las consultas. Hasta aquí son los 7 pasos con los que contamos para modelar tus datos. Este proceso siempre va a ser un proceso iterativo. Bueno, la refactorización es el proceso para cambiar el modelo de los datos y el grafo en sí mismo. Existen 3 razones por las cuales tienes que refactorizar. La primera razón es que el grafo modelado no responde a todos los casos de uso. Ya saben, tenemos algunos casos de uso que no se le puede dar respuesta con el grafo que tenemos modelado, tenemos que cambiar el grafo, agregarle algo, quitarle algo, cambiar algo, al final es refactorizarlo. En el segundo punto ha surgido un nuevo caso de uso que no se puede solucionar con el modelo de datos existencial. Es decir, nuestro cliente nos trae un nuevo caso de uso que puede ser una funcionalidad y el grafo que tenemos actualmente no tiene ni idea de que existiera esa funcionalidad. Y como tal tenemos que crear esta nueva parte del grafo. Muchas veces puede ser una funcionalidad sencilla, crear una nueva relación y ya. O puede ser agregar todo un segmento del grafo. Todo depende del nivel de complejidad que tenga esta nueva funcionalidad. Y como tercera razón para llevar a cabo la refactorización tenemos que el Cypher para los casos de uso
no funciona de manera óptima, especialmente cuando el grafo es escalado. Si tu grafo tiene 20.000 nodos y tu cipher te está funcionando bien y está optimizado, va bien, pero si de repente tu grafo escala a 1.000.000 de nodos, ya tienes que refactorizar tu grafo para que tu cipher funcione de una forma más rápida y nuestra consulta sea con el mejor performance posible. Y para llevar a cabo esta tarea siempre se usa una refactorización del modelo de tu grafo. Bueno, gracias por seguirme hasta este momento en la lección de hoy. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan entendido de qué va todo. En el siguiente video comenzaremos ya a entrar en la parte teórica del modelado del grafo que voy a aplicar en este proyecto. Espero que me sigan para que vayan viendo cómo hacerlo para su propio proyecto. Que les haya gustado este mundo de los grafos y Neo4j. Suscríbanse al canal, denle a la campanita que pronto se vienen bastantes videos y poco a poco iremos entrando en calor. Muy cerca se encuentran ya las prácticas, el cipher, el modelado del grafo y todo aquello que es bien práctico y que sé que les va a gustar bastante. Por ahora vamos a la parte teórica, que es muy importante y que tendrán que regresar a estos videos a cada rato, pero ya están aquí ya, así que no se preocupen, pueden seguir hacia adelante y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video de su amigo, el Panda Creador. Siempre recuerden, el Panda Creador, introduciéndole el mundo de los grafos en Neo4j.